¿Qué pasó, Juanito? ¿Qué hay, Vino? ¿Cómo está? Pues aquí ya sabe, acabando nuestro chocolate. Pues está bien, está bien, está bien. Pues, ¿qué le parece si antes de empezar, bueno, que ya empezamos, hacemos una aclaración? ¿Acerca de qué? Pues del lo que vamos a hacer, ¿no? Muy bien, pues empiece usted. Pues más bien era el asunto por si alguien nos llega a escuchar. Pues adelantar que esto es una plática de amigos, ¿no? Es una plática de amigos porque realmente pues no tenemos el tiempo para platicar como se debe, y este espacio lo estamos haciendo como pues para una charlita de amigos. Así es. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de lo que se viene, ¿no? El Mundial de Qatar 2022. Y pues hay muchos temas que en particular yo quiero tocar, y yo creo que usted también. Lo principal es el fútbol, pero como veníamos diciendo en Bandera Azul siguiendo a la máquina celeste, pues son muchos temas los que atañen al fútbol, ¿no? Pensamos que es un simple juego, y hay quienes ven el fútbol y lo que rodea como algo ajeno, en algunos momentos hasta despreciable, como si fuera una novela, ¿no? Lejos del mundo de la intelectualidad o de lo económico. Creo que es importante abordar el fútbol como un fenómeno social. No sé usted qué quiera abordar desde su perspectiva, Juanito. Bueno, de esto que acaba usted de mencionar, que aparte de que es una charla de cuates, pues que somos dos aficionados del Cruz Azul de mucho tiempo, de toda la vida, Toda la vida. y como aficionados al fútbol y a un equipo, también tenemos la idea de comentar la justa mundialista, pero como lo menciona usted, el fútbol puede ser tan vilipendiado o ensalzado como uno quiera, como todas las cosas sociales, porque dado que como individuos estamos en un mundo de representaciones, el fútbol es una representación social más que nos rodea y no escapa ni al vilipendio ni al halago, ¿no? Ni a la crítica ni al señalamiento como actividad social y como representación social que es. Entonces, a partir de esa perspectiva y de ese punto de partida, pues podemos elaborar sin número de ideas, ¿no? Así Y yo es. creo que eso es lo interesante. Pues vamos a ver, ¿no? Hasta dónde nos da, porque yo creo que nos va a dar para mucho. Sin embargo, pues no tenemos un guión específico, ¿no? Algo que hayamos dicho, vamos a tratar esto. Porque a mí me parece que los temas son muy vastos, ¿no? O sea, podríamos hablar desde los inicios del fútbol, desde cómo se inició esta historia, podríamos decirlo así, de los mundiales. Podríamos hablar de cosas que han pasado, cosas chuscas, cosas, pues también de cuidado, ¿no? Podríamos hablar de lo que nosotros percibimos como una corrupción, ¿no? Alrededor de esta cosa que es el mundial, de las personas que manejan el fútbol a nivel mundial. Y pues no sé con qué usted le quiere entrar, Juanito. Pues mire, parece que es improvisación y que es espontáneo, pero tampoco es cierto del todo que sea improvisación y sea espontáneo, porque a partir de este tema directriz, que es la justa mundialista, pues se condiciona a todos los temas que usted acaba de mencionar y muchos más, pero que lejos de ser ocurrencias, son convergencias de fenómenos que están ahí rodeando el fútbol. Y bueno, yo quería empezar, o tenía esta idea, de hablar de qué es la competitividad
para una selección, en este caso concreto para nuestra selección, la selección que va en representación de México, o algunos dirán que no va en representación de México, sino que va en representación de la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, ya, ese tipo de cuestiones. El caso es que va una selección desde estas latitudes mexicanas. ¿Y cuál es su competitividad? ¿En qué ámbito se da su competitividad? ¿Es deportiva? ¿Es mercadológica? De veras tiene el nivel para ir a formar parte de 32 selecciones en fase final de una competencia mundialista o va por otros méritos que tampoco son de soslayarse ni de tratarse insignificativamente porque pues por algo están allí presentes y son preponderantes, lo quiera uno o no lo O no quiera. lo quiera. Sí, sí, Exactamente. usted había dicho en las misiones que hacemos, en las charlas que hacemos de bandera azul, que la selección mexicana tiene dos formas de competir, ¿no? Una deportiva y otra a nivel económico, había dicho, mercadológico, había dicho, no me acuerdo, no me Así acuerdo es. de la palabra. Entonces, pues vamos a entrarle a esa parte, ¿no? A Vemos hasta dónde nos puede llegar esta charla y vamos aunando, ¿no? De aquí a que empiece el mundial, pues estamos, que será como a casi un poquito menos de 3 meses. Un poquito Sí, ya menos de, menos de tres, bueno, un poquito menos de 3 meses. Está por ahí de los veintitantos de noviembre, porque ya ve que hasta movieron la fecha de inicio, que parece que va a ser un día antes, la inauguración. Están hechos bolas con eso. Porque para empezar, en cuanto a las fechas, va a ser un mundial raro y sui generis, porque la justa mundialista tenía por costumbre realizarse entre junio y julio, así es, y a ahora va a ser mediados la de primera año. vez que ocurra en noviembre. Así es, lo cual rompe con todo el esquema, ¿no? Con todo el esquema que se viene dando, porque si bien podríamos decir que es una fecha común, pues no es así, porque las demás ligas del mundo, o por decirlo así, todas las ligas del mundo no cambiaron su calendario a modo de que los jugadores llegaran en tiempo y forma, por decirlo de alguna manera, a la justa. Eso No, también nos lleva a un tema, eso del tiempo y forma, me lleva a pensar en el ciclo olímpico. Para los competidores serios y quienes conocen de esta situación de la competitividad y la puesta a punto de un deportista, saben que los ciclos son bien importantes, porque hay una campana de Gauss de rendimiento, de alto rendimiento, en que el deportista empieza su entrenamiento abajo y empieza un entrenamiento fuerte para llegar a la cúspide de esa campana de Gauss en el momento justo así de la es. competencia, Y luego no viene el en otro. declive, ¿no? Sí, sí, sí. No después, porque ya después de ese momento máximo de rendimiento comienza, como usted lo dice, de manera natural, el declive del rendimiento del deportista. Entonces, para entrenadores y deportistas es muy importante empatar los tiempos de su máximo rendimiento deportivo con la máxima competencia a la que se van a enfrentar. En este caso, digamos, por un lado la Olimpiada y por el otro la justa mundialista de fútbol. Pero, ¿qué ocurrió con esta pandemia que nos aconteció? Que el ciclo olímpico se salió de ciclo porque Ma- movieron la competencia. Y lo deshizo, ¿no? Así es, Realmente fue un año. un año el que pasó, y pues habría que preguntarle a los deportistas cómo llegaron, y también habría que ver que nosotros como espectadores aficionados, cómo fue que vimos el rendimiento de algunos deportistas, ¿no? No, sin duda, afectó. Eso no es, no está discusión. Hubo una afectación en cuanto a su rendimiento y la programación que ellos tenían de tiempos para llegar a la competencia olímpica. Eso refiriéndonos a quienes en verdad van a competir, porque ahí está la otra cuestión de que muchas delegaciones van a participar, no Ah, van a competir, no es lo mismo. ya. Entonces, haciendo un símil entre los Juegos Olímpicos y el Mundial,
¿usted qué es lo que piensa? ¿México va a competir o va a participar? La historia nos dice que México va a participar. No vamos a ser adivinos aquí. Nos vamos a temer a lo que ya hemos visto. Desde que yo tengo memoria, que fue el Mundial del 86, que fue el que más o menos vi a nuestra selección en aquel momento, todos sus partidos y todo lo que hizo, que fue supuestamente uno de los mejores resultados que ha habido históricamente, pues no hemos pasado de allí, ¿no? Creo que en esa ocasión sí se llegó al quinto partido y allí fue eliminada la selección. Pero me parece que entonces iban 24 selecciones al Mundial, no estoy seguro si así fue. Pero a partir de allí, la selección mexicana nunca ha rebasado el cuarto partido de competencia, las veces que ha ido, porque ya mencionamos que en el Mundial del 90, pues desgraciadamente la selección quedó deshabilitada de participar. Bueno, entonces aquí tenemos que hacer un recuento histórico, ¿no? Porque digamos que las únicas justas en las que México había pasado a la siguiente ronda por poner un límite fue en el 70 y en el 86. Sí, así es. Y bueno, de ahí se viene distintos problemas por los cuales no se califica. Viene la sanción del Mundial de Italia 90, que si alguna persona nos está escuchando anterior a eso, pues hubo un problema precisamente de corrupción, por lo cual FIFA sanciona a México y lo deja fuera del Mundial. Bueno. Fue de corrupción y también de política, porque esa práctica en aquellos años no solamente la tenía México, y estrictamente hablando, si se hubiera aplicado el mismo criterio de descalificación a otras elecciones que tendían a falsificar documentos de sus seleccionados, pues varias elecciones hubieran quedado inhabilitadas de participar. Pero en este caso hubo una coincidencia de intereses revanchistas, me parece que entre la gente de CONCACAF, que afectaron a México y no lo apoyaron, lo dejaron solo en la sanción y no abogaron porque se le tuviera la venia de participar, y FIFA pues con toda su fuerza lo dejó fuera. Lo dejó fuera del Mundial. A lo mejor hoy nos resulta inconcebible eso, yo porque creo, fíjese que yo creo que en ese momento México no tenía o no había mostrado el músculo económico que puede mostrar ahora. Exacto. Porque digo, hay una cosa de la que yo quiero hablar, pero igual y más adelante, sobre el supuestamente grito homofóbico, ¿no? Que ahora andan muy muy espantados que van a sancionar a la selección. Y me parece que es un símil con lo que pasó en Italia 90, que México no había mostrado el músculo económico que poseía. Claro que en ese entonces estábamos bajo el régimen de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Había un espejismo de, ¿cómo decirlo?, de abundancia económica, ¿no? Todo se sentía muy bien, la estabilidad del dólar, pero el triste despertar fue después. Bueno, el caso es que en Italia 90, México queda fuera del Mundial. Y no es hasta Estados Unidos en 1994 que México logra pasar a la siguiente ronda. Sí, aquella selección del 94 en Estados Unidos, que fíjese que no la tengo tan presente como la del 86, por algo será, pero pues sin embargo tampoco pasó nada, ¿no? Después de ese cuarto partido, pues hasta ahí llegaron las aspiraciones. Híjole, Juanito, yo creo que después regresamos a esa parte, ¿no? Porque sí, a mí me parece que fue la que era, o sea, hay mucha tela de dónde cortar de esa selección. Yo creo que fue la del 94 a la que usted se refiere,
trascendió porque fue la selección que heredó Mejía Barón de De Menotti. César Luis Menotti. Así es. Ajá. Y fue la selección que en Copa América tuvo su campeonato jugando contra Argentina. Así es. Fue una selección que prendió, Prendió. Así es. sí prendió Exacto. entre la afición. Pegó. Después de esa selección vino la de Manuel Lapuente en Francia 98, que precisamente creo que los restos de esa selección fueron los que ganaron la Copa Confederaciones. Ya, en el 99. Así es. Que a mí también yo veo mucha mano negra en esa Sí, política, en ¿no? esa Política. sí, en esa Copa del 99 por la situación que estaba pasando aquí en México y aquel gol donde dobla las manos el portero brasileño se me hace bastante Pues, singular. pues fíjese que para empezar Brasil no vino con el equipo A, ¿no? Digamos que Así es. si algún personaje jugó esa Copa Confederaciones fue Ronaldinho, y era Ronaldinho Gaucho, digo, todavía no tenía el peso Ronaldinho que tenía en el Gremio. Estaba muy joven. Estaba muy joven. Sí, Sí. cuando me acuerdo en una Copa Libertadores, no me acuerdo qué equipo mexicano estaba jugando contra el Gremio, pero el estadio gritaba Gaucho, Gaucho. Y era cuando quería que metieran a Ronaldinho, que apenas empezaba y ya había pasado la Copa Confederaciones, esa Copa Confederaciones. Y bueno, de esa selección de Manuela Puente, llega la selección del Vasco Aguirre en Corea-Japón 2002. Así es. Una buena selección, Pues eran digamos. era prácticamente, bueno, mucha de la base fue de ese equipo de Cruz Azul Así es. que fue a la a poner cara en la Copa Libertadores. Que eso, por si no lo sabe la afición de Cruz Azul, en una de tantas crisis que ha tenido nuestra selección, Aguirre, que es comisionado para hacer el rescate de la selección, ¿y a quién recurre para empezar ese rescate? A Cruz A Azul. Cruz Azul. Prácticamente fue Cruz Azul como selección mexicana. Todos los mexicanos de La, Cruz Azul fueron de esa selección. la base. Así es. Y O sea bueno, que no sí, siempre ha estado de capa caída nuestro Cruz Azul. A veces no, 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 no. Le digo, ha dado buenos rendimientos, buena cara. la verdad es que ha estado de capa caída, pero digamos que es como se dice la campana de Gauss, ¿no? O sea, va para arriba, va para abajo, pero pues así es el Cruz Azul, ¿no? Siempre Pero habrá tiempos mejores. ese hecho es muy relevante, que un equipo se ha tomado como base para una emergencia en una selección. No conozco muchos casos. No conozco muchos casos. Y la mera verdad, no conozco ampliamente el fútbol internacional, pero en México, pues ha ocurrido en contadas ocasiones y una de ellas ha sido Cruz Azul. Yo creo que ¿A no quién se ha sé, ocurrido? yo creo que difícilmente se va a dar en otras partes del mundo, y tal vez en alguna ocasión si se da, se puede dar en Sudamérica o en Centroamérica, pero en contadas elecciones, ¿no? O sea, creo que sí es muy sintomático del fútbol mexicano que los bomberazos lleguen a partir de un equipo completo. Y hay que recordar que ese Cruz Azul venía con la inercia de aquella gran competencia en la Copa Libertadores, en aquella final contra el Boca Juniors. Todavía había ese impulso, ese aire de aquella competencia tan histórica que tuvo Cruz Azul. Así es, muy buen recuerdo ese del Cruz Azul para el Mundial 2002. Así es. Bueno, termina del siguiente Mundial,
es con Ricardo Lavolpe en Alemania. Sí, el de Caminando. Caminando y creo que ¿se fue la clasificó? mejor, el mejor mundial de México que yo he visto. Se clasificó caminando, se jugó aceptablemente y llegamos al mismo lugar. Así es. El cuarto partido y vámonos de regreso a México. De regreso a México. En el 2006. 2006. De ahí viene el mundial del 2010 en Sudáfrica. ¿Con quién cree otra vez? Aguirre. Con Javier Aguirre. Otra vez un bomberazo y otra vez la política. La política y descaradamente, descaradamente. Bueno, por lo menos fue más abiertamente que en otras ocasiones, ¿no? Porque se supo que el presidente Calderón intervino para que Aguirre fuese quien llevara a la selección a ese mundial. Ah, sí, esa no me la sabía. Sí, pues se trascendió, fue un trascendido de que el presidente Calderón intervino. Eso se llegó a decir, se mencionó en los medios. Por si no lo recuerda usted, hasta Aguirre hizo un spot famoso mexicano donde hablaba de México y aparecía ahí al lado del Ángel de la Independencia y todo el rollo. No me acuerdo en ocasión de qué fue ese spot, pero él fue imagen gubernamental, Javier Aguirre, de que México, cómo éramos los mexicanos y que México así ya está. No recuerdo muy bien el contenido del spot, pero recuerdo perfectamente que él fue elegido como imagen para ese spot en el gobierno de Felipe Calderón. Ah, pues fíjese, yo no me acuerdo de eso. ¿Sí, cómo no? Yo no me acuerdo de eso. ¿Quién sabe qué estaría yo haciendo? Salió Ah, dando un mensaje, salió un mensaje de optimismo, que los mexicanos sí podíamos, y etcétera, etcétera, ¿no? Un para que mensaje. vea. Ay, hijos del... Entonces, ahí sí, y sí fue más bien fue de conocimiento público prácticamente que sí, que el presidente intervino para recomendar a Aguirre como seleccionador y que su opinión fue tomada muy en cuenta. Sí, pues debe de ser, ¿no? Debe de ser. Y claro, aquí me salta la duda. Yo creo que si Norberto Rivera hubiera sido el Papa, le hubieran dado los títulos que le han quitado a Cruz Azul, ¿no? Ya ves lo que pasó en Argentina con el San Lorenzo. Es que, como yo le comenté una vez, ¿se acuerda usted que cuando asistíamos al estadio yo le decía que había consigna política para que Cruz Azul no fuera campeón? Por el perfil de la empresa que representaba a Cruz Azul y que en aquellos tiempos de libre mercado extremo, pues no era de promocionarse un perfil como el de una empresa como Cruz Azul, que es una empresa cooperativa. Así es. De Entonces hecho, creo eso, que ya es la última, ¿no? Digo, la última con que de verdad pone cara económica en México, porque todavía está la Boeing, pero la sí, Boeing claro, como que ya, pues vamos, subsiste por tradición prácticamente. así es. Y entonces, pues yo elucubraba eso en aquellas épocas y pues el tiempo me ha venido a dar un poquito no sé si la razón, pero coincidentemente, y si partimos de que las coincidencias no existen, Pues es que está puesto, ¿no? Fíjese que uno no entiende, y ya lo hablaremos a lo mejor en otro momento sobre la historia del azul, pero esa final con el Toluca, el primer partido se entregó, y el segundo cuando se fue a ganar a la Bombonera, digo, es descarado, ¿cómo no marcan un penal? Claro que todavía hay que meterlo, hay que meter el penal, pero ese fue un robo descarado, ¿no? Descarado. Y si le sí, rascamos, pues también vamos a encontrar. No es justificación porque Cruz Azul debió salir a buscar el partido, pero por algo no salió a buscarlo. sí, sí, esas cosas que son siempre señalables, siempre criticables. Y bueno, ese mundial del 2010 con Javier Aguirre en la banca,
es algo de lo que pues más adelante vamos a poder hablar, porque sí, como usted dice, fue político y fue muy descarado la forma en la que se entregó el último partido, de cómo llevó a jugadores que no tienen los arrestos para estar en un mundial. Y lo único que me gustó de las participaciones de Javier Aguirre, pues fue que estuvo el Conejo de portero mundialista 2 veces. Sí, me parece muy bueno esa participación de Conejo y bien por él, porque se lo merecía por su trayectoria y por su rendimiento. Siempre fue un portero, digamos que si no fue excepcional, fue muy parejo a un buen nivel. Y bueno, termina ese mundial y de ahí Mundial 2014, México, con el Piojo Herrera, llegando con un bomberazo de aquellos, que ese mundial podemos ver claramente cómo México ya no puede quedar fuera de los mundiales, porque pues el músculo económico ya se venía demostrando desde hace varios mundiales, ¿no? Creo que el inicio de ese músculo evidentemente económico preponderante fue aquel Mundial del 94 en Estados Unidos, donde se vio que pues había un mercado latino, preponderantemente mexicano, que estaba por consumir fútbol y que podía consumir fútbol y que coincidieron allí los proyectos tanto de la Liga Americana como pues la reincidencia de partidos de la selección en tierras estadounidenses. Sí, me parece que en esa eliminatoria se dieron cuenta que había un mercado muy grande y que se tenía que explotar. Y bueno, pues no han perdido el tiempo, ¿no? Casi Para eso ellos la, son Para eso ellos son expertos en la cuestión de los ciclos de explotación económica. Se percataron de que allí había negocio y empezaron a hacer todo lo necesario para que ese negocio se explotara. así es. Y fíjese que ahorita que está diciendo eso, había una narración de Martinoli muy famosa, que no me acuerdo dónde estaban, si estaban en Costa Rica jugando y para acabar le estaban perdiendo, ¿no? Y se pasa como de panzazo porque era Vucetich el que estaba en la banca. Posteriormente, en la entrevista que le hacen a Martinoli, él dice que estaba muy enojado porque los jugadores no tienen una conciencia de qué es lo que representa que México vaya o no vaya al Mundial. Y lo que él exponía es que muchos empleos se iban a perder si México no iba al Mundial. Pues mire, me estoy adelantando un poco, pero eso se acaba de ver cuando la selección estuvo allí entre azul y buenas noches en este proceso de clasificación y todo esto que rodeó las posibles sanciones por lo de la palabra puto y todo esto que podrían dejar a la selección fuera, pues usted veía que en los partidos de fútbol había 2, 3 personas comentando en las transmisiones de fútbol, pero a partir de que la selección clasificó, ahora tenemos hasta 8 personas participando en las narraciones de las transmisiones de fútbol, o sea, de 3 o 4 personas a 8. Duplicaron Se da uno cuenta de cómo se duplicó la capacidad de mercado del producto. ¿Gracias a qué? A que se logró la clasificación. Entonces es cierto lo que mencionó Martinoli en esta entrevista que usted menciona, de que el hecho de que la selección vaya a un mundial causa una derrama económica muy importante, pero muy importante, y le da empleo a mucha gente. directa e indirectamente, ¿no? Así es. Bueno, eso fue para el Mundial de 2014. Brasil, que al final de cuentas,
pues ese mundial lo terminó llevando Miguel Herrera con una base del América, lo que decíamos, ¿no? Que, pues, digamos que hubiera sido Miguel Herrera, no creo. Yo creo que ese mundial bien lo pudo haber dirigido Memo Vázquez, si es que no se queda como plátano en la banca a sacar los últimos 10 minutos de esa final con Cruz Azul. ¿Se acuerda que le mencioné en alguna ocasión que todo lo que es Miguel Herrera se lo debe a Cruz Azul? Sí. Ese es uno de los hechos consecuencia de aquella final donde pues Memo se pasmó y simplemente el Piojo empujó y logró esa final para el América, y no solamente eso, esa final le valió a él ser el seleccionador nacional. Y un trabajo bastante malo, a mí me parece, ¿no? Lo que pasa es que Herrera no tiene un gran desempeño como táctico. Es un motivador. Es un motivador y un solapador, ¿no? Porque me parece que en ese mundial allí intercambió muchos favores con los jugadores a cambio de que se entregaran en la cancha. Yo eso iba a mencionar, que yo creo que en esa selección estamos hablando del 2014, Sí. es una de las selecciones donde se ve más fuerte ya la cuestión mercadológica, más que el rendimiento deportivo. Y me estoy refiriendo a los jugadores. Y yo creo que ahí ya no tiene tanto que ver el seleccionador, sino que ya es evidente que hay otras fuerzas que son las que designan a quién va y quién no va al campo. Así es. Yo creo que tiene razón. Sin embargo, me parece que todavía hay un cierto porcentaje que podría tener un técnico de maniobra, ¿no? O sea, yo lo que pienso es que sí le dieron chance de que hiciera para ir a ganar ese partido a Nueva Zelanda, que solamente fueron 2 partidos los que tuvo que pasar el Piojo, y lo demás pues fue de gratis, ¿no? Pero pues se va a recordar ese mundial porque dejó en la banca a José de Jesús Corona. Sí, caray. Esa es una de las grandes contradicciones de nuestro fútbol, y también ahí Chuy tiene mucho que ver, porque pues ha habido otros jugadores con mayor capacidad de dignidad, por llamarle de alguna forma, o de honestidad, que en su momento han dicho, bueno, si no se me va a tomar en cuenta, ¿qué voy? Mejor renuncio. Yo creo Nacho que Flores Nacho Flores fue uno de los que alguna vez renunció a una selección, digo, por hablar de jugadores de Cruz Azul, ¿no? Nacho Flores alguna vez renunció a ir a una selección. Y bueno, Chuy sabrá por qué ha mantenido silencio respecto a ese tema, pero él, con su capacidad deportiva, tenía más que suficiente para ser titular de la selección nacional. creo que no, él ha dicho, ¿no? Todavía cuando le tocan el tema se incomoda, pero yo también creo que de repente es sano, ¿no? Es sano porque pues no está bien que uno se quede con rencores y que diga que son cosas del fútbol, porque esas no son cosas del fútbol, ¿no? Son cosas de mercado, y hay que empezar a separar lo que es el mercado, lo económico, de lo deportivo. Tú podrás ser muy bueno jugando, ¿no? Pero si no eres redituable, por ejemplo, para algún promotor, o que no se va a llevar la misma tajada un directivo o un entrenador, pues simplemente podrás ser el mejor, pero no te van a subir. O no Entonces, se te considera o no se te va a considerar. lo suficientemente conveniente para vender bolsitas, pues no vas, ¿no? Y me parece que aquí sí hay que separar, ¿no? Porque
Herrera dice, no, que la decisión es mía, totalmente mía, cuando todos sabemos que no es así, vamos. A él lo pusieron ahí porque es una persona maniobrable. Él solamente, como muchos personajes, lo que quiere es cámara, es atención, y a cambio de eso puede dar hasta a su abuelita. Entonces, ¿No? entonces sí es sano que en algún momento él diga lo que sintió, lo que pasó, porque pues vamos, no es una institución José de Jesús Corona tanto en el fútbol mexicano como en el Cruz Azul. Y pues bueno, lo que decíamos, ¿no? O sea, el portero más goleado del América Y de la selección. y de la selección y de Francia tal vez, no sé si de Y de Europa, pues es este tipo, ¿no? Y vamos, tiene una carga muy una carga mediática muy fuerte detrás de él que lo siguen manteniendo hasta donde está, y hay unos comentaristas que dicen, no, es el mejor de la historia de México. No, 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 también hay que ser serios y no hay que ser rastreros, porque el mejor no Está, es. está en el club de los 7 también, aquella goleada ante Chile, y también por promedio de goles por partido, pues no está muy bien que digamos su porcentaje. Tiene detrás de sí un gran aparato mediático y la simpatía de la imagen de los promotores y de los mercadólogos, pero hasta ahí nada más. Así es, porque técnicamente tampoco es destacable, ¿no? Y ahora estrictamente hablando, el menos culpable es él. Digamos que del rendimiento deportivo lo más rescatable que tiene es aquel partido contra Brasil en la fase normal del Mundial. Claro, claro, pero digamos que las pelotas iban hacia él. Sí, estuvo destacado. Hubo Destacado. algunas donde sí hizo el esfuerzo, pero en muchas de las que sacó las pelotas iban hacia él. Y últimamente, pues, la obtención de la medalla de bronce en la Olimpiada. Que a mí me parece que pudo haber llegado a más, pero creo que faltó liderazgo. Llevaron a gente que no tenía liderazgo ni una estampa de líder. Entonces, creo que esa selección pudo haber llegado a la plata, no al oro, porque había vamos, Japón jugó muy bien, ¿no? Así es. Y no creo que hubieran llegado al oro, pero por lo menos a la plata para mí sí era candidato México a la plata. Claro, hubiera sido muy interesante que México lograra ese segundo lugar, pero por las cuestiones que usted comenta, pues no se logró. Afortunadamente se trajeron la de bronce, que hablando en términos olímpicos, por lo escaso que es el rendimiento de la delegación mexicana históricamente en las Olimpiadas, pues es muy importante traer una medalla, aunque sea de tercer lugar. Y en fútbol, ¿no? Y en fútbol, que es digamos que es el deporte nacional. El deporte nacional. Pues bueno, esa selección del bombero, el bombero Aguirre, el bombero Herrera, pues se quedó con Holanda, ¿no? Al final. Al final se quedó con Holanda en el mismo lugar donde siempre se queda. En aquella famosa jugada del no fue penal No o fue no era penal. penal. No era penal, ¿no? Ya en ese momento ya las redes sociales estaban a lo máximo, ¿no? Ahorita Sí. como que están decayendo mucho, me parece, y creo que tiene que pasar algo, o están mutando también. Me parece que No, es la parte, ¿no? Están y también mutando las pasa, redes sociales. y también pasa que el fútbol está cambiando y decayendo en amplios sectores de la población.
por muchas cosas que están ocurriendo tanto con el fútbol como con la población en sí. Ya habíamos comentado que los jóvenes ahora tienen otro tipo de aficiones. Sí, la mayoría se va hacia los videojuegos, ¿no? Bueno, los videojuegos, yo puedo observar aquí en mi barrio que las motos son muy populares, la moda, el baile, el deporte como que no tanto, fíjese, no tanto. El deporte sí tiene una participación entre los jóvenes, pero ya no es solo el fútbol. Los jóvenes que practican deporte, pues hay basquetbolistas, hay jóvenes que hacen atletismo, hay jóvenes que gustan de la bicicleta, en La fin. bicicleta, sí. Fíjese que lo que ha tenido este boom de las redes sociales o esta era de la comunicación es que usted encuentra, vamos, ¿no? Yo me acuerdo en los años 80, 90, nosotros teníamos el fútbol, el box y si acaso la lucha libre, que era lo que teníamos para consumir. Y para, digamos que para ejercer el fútbol. Yo, por ejemplo, fui futbolista de llano varios años. Ajá. Y por ejemplo, para lo que es el básquetbol o el fútbol americano, pues eran escasos los partidos que había y por Imevisión, ¿no? En ese entonces. Que el Sí, fútbol, que el básquetbol es más fácil de practicar, un poco más complicado que el fútbol, pero vamos, se puede practicar. Lo que sí ya no se puede practicar, porque es un deporte caro, es el fútbol americano. inclusive recuerde que también se restringió el box varios años, en una época. Sí, no era el horario, ¿no? El horario No era era, sí, porque me acuerdo que la lucha libre la pasaron a las 10 de la noche o 11, terminaba a las 12 y después la quitaron, igual con esa ¿cómo le dijo? Lo restringieron con esas restricciones que hubo, pues quitaron deporte, ¿no? Y empezó bueno, ese fenómeno de mandar a cable, en aquella época era cable, de mandar a cable ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que algunas peleas de Julio César Chávez pues no las podía ver uno, ya eran pago por evento, ¿no? eran pago por evento. Entonces, pues empezó a cambiar la lógica del mercado y hoy pues la lógica también del consumo ha cambiado. Los jóvenes están en otros intereses, en otras actividades. Sí, Y ya el tienen. fútbol ya no tanto es la primordial, digamos, interés de consumo ya no es el fútbol. Así es, y también tiene que ver un poco el trato social, ¿no? O sea, desgraciadamente lo que el nivel de violencia que estamos sufriendo en el país, pues cada vez es menor que los papás quieran que sus hijos salgan a jugar a la calle, ¿no? Y también a los chicos pues se les hace cada vez menos atractivo salir con los cuates a la calle, ¿no? Que también eso es lo que está cambiando. Sí, de hecho eso ya va para décadas de que ya se ve que los padres no quieren que los hijos estén en la calle en una actividad lúdica porque pues hay peligro en la calle. Entonces, pues el padre y la madre de familia pues no desea que su hijo esté en riesgo por estar jugando a la A pelota la en la pelota. calle. No, ¿se acuerda cuando seguramente le tocó que salió usted a la calle y pues la gente jugaba fútbol y usted pasaba con el coche o venía alguien ahí, se tenía que parar para que el partido se paraba para que pasara el coche. Sí, claro, y eran jornadas maratónicas. A mí me tocó jugar en la calle, pues ahora sí que de sol a sol, Ah, sí, ¿no? Sí, sí, el fin sí. de semana.
Sí, bueno, había broncas, pero pues lo normal, ¿no? O sea, una bronca de juego, casi berrinche, pero pues hasta cierto punto era normal. Y el clásico grito de los padres desde la puerta de su casa, ya métanse, chamacos, ya anocheciendo, ¿no? Sí, Ya es justo que ya dejen de jugar. Y bueno, entonces eso ha llevado a los tiempos actuales a una dinámica de consumo distinta. así es. Y bueno, con eso nos desayunamos el Mundial de 2014. Así es. Para el 2018, en el Mundial de Rusia, llegamos con no muy buenas esperanzas. Igual se pasó, digamos, caminando, pero era la selección de Juan Carlos Osorio. Sí, una selección muy cuestionada porque no convencía Pues no, y no convenció, ¿eh? y no prendió nunca. No, O no sea, prendió. Digamos que lo más trascendental que tuvo fue esos 90 minutos con Alemania, Alemania. exactamente. Que De ahí, sí, fue como el burro que tocó la flauta, ¿no? así es. Sin embargo, bueno, México hizo, digamos que hizo su partido, se motivó, salió a darlo todo, pero a mí me parece que dio de más ese partido porque después desapareció totalmente. Habría que ver Total. qué tanto no puso de su parte Alemania. Yo creo que Sí. yo creo que esa es un ejemplo claro cuando los jugadores no están concentrados en lo que deben. En el caso de En Alemania. el caso de Alemania. Que bueno, pues viéndolo por el lado positivo, pues qué bueno porque nos brindó una emoción que no habíamos tenido. Recordando que en aquel mundial del 86 fue Alemania que me eliminó a México. Y no solamente del 86, ¿no? Como que siempre estuvo pendiente ahí Alemania porque en ese mundial contra Bulgaria, que estuvo a punto de sacarse ese partido, el siguiente rival de Bulgaria fue Alemania. Y también en aquella ocasión cuando falló el gol a boca de jarro el matador Hernández, también fue contra Alemania. Así es. En aquellos goles que creo fue Oliver Bierhoff que de cabeza le hizo a Jorge Campos. Ajá. Entonces, Sí, sí, sí. eran amargos recuerdos contra la selección alemana. Yo nada más quiero dejar aquí una anécdota de aquel año, el 86 me parece que sí, fue un amigo años después me contaba que, como le digo yo, que la apuesta siempre ha estado, no nada más que ahora es legal. En aquellas épocas era ilegal, pero él me decía en los años 90, dice, no, yo cuando iba a jugar México contra Alemania, tenía mi frase, mi corazón con México, mi dinero con Alemania. No, Ahí pues lo sí. dejo, Eso ahí sí. lo dejo Eso sí. como una anécdota de aquellos tiempos. Bueno, Este, hagamos de cuenta que la apuesta siempre ha existido, solamente que antes no se pagaba impuesto. Ajá, sí, por decirlo de esa manera. Ajá, así es. Y entonces esa victoria coincidencial o causal o como sea que se quiera llamar o circunstancial que se dio contra Alemania, pues fue un momento bonito para los aficionados. Yo me sentí bien, digo, bueno, No, pues que no se sintió bien, por ¿no? lo menos ya le ganamos a estos cuates un partido oficial en una justa mundialista, ya Ya, lo demás es eso. extra. Así es. Fíjese que cuando terminó ese partido, México aparecía con 3 puntos arriba, ¿no? Sí, Y creo que había empatado Suecia y Corea. sí, se veía una muy buena perspectiva para México, muy Ajá. buena perspectiva, Y, pero y sin embargo todos terminaron con 4 puntos, ¿no? 4 o 6, sí. no me acuerdo.
El asunto es que al último partido que llegó México con Suecia, podía ser eliminado. Sí, y de hecho pasa por circunstancias, ¿no? De la competencia, porque realmente no hizo lo necesario para clasificar. Sin embargo, clasifica. Ajá, entrega ese cuarto partido, ¿no? Tan Así necesario económicamente para... Sí, sí. Sí, la verdad es esa una de sus cualidades de México, es que produce una gran derrama económica de sus aficionados en los mundiales, ¿no? Y pues a partir de esa perspectiva contra Alemania, pues se puede decir que el desempeño de esa selección después fue decepcionante. Decepcionante. El partido con Corea decepcionante, con Suecia no se diga, y con Brasil creo que fue la peor, ¿no? Porque ni siquiera se respetó la historia que México ha tenido con Brasil. Que es competitivo México contra Brasil Así es. hasta cierto punto. Creo que es una cuestión de estilos, de estilo de juego, y no se respetó, para nada se respetó. Y yo no escuché a ninguno que hablara de esa historia, de ese estilo de juego, y de que no se había respetado por parte de los jugadores. Y bueno, del técnico pues ni se diga, ¿no? Es una cuestión que está ahí, que México sí tiene buena oportunidad contra Brasil cuando lo enfrenta en partidos oficiales, pero que en esa ocasión pues no ocurrió, dado que después del partido contra Alemania todo fue cuesta abajo en el rendimiento futbolístico de la selección. Y pues no se veía después de ese partido, después de acabar la fase de grupos, no había motivos para pensar que México podía remontar a Brasil, francamente, a como había venido desempeñándose. Así es, ¿no? Sin embargo, me parece que sí se pudo haber hecho un papel más decoroso. Más digno. Sí, digno es la palabra. Y bueno, se va ese mundial de Rusia y llega el mundial de Qatar, ¿no? Aquí yo pondría el mundial de Qatar como un parteaguas, porque la asignación de Qatar fue lo que le costó el puesto a Joseph Blatter, ¿no? Mire, ahí es donde ya entra mucho la cuestión mercadológica de lo que han venido haciendo los mundiales. En este caso que está usted mencionando ya es la cuestión más global de lo que es la competencia mundialista en sí. Pero haciendo un breve recuento, aquella clasificación de México el año 2013 al Mundial 2014 estuvo bastante entre azul y buenas noches, porque en el último partido para clasificar México estaba eliminado a medio tiempo, no sé si usted se acuerde. Sí, estaba eliminado. Y es por Estados Unidos. Así que anota me parece que 2 goles para el final, cuando los saca al cuarto, o sea, hunde a Panamá. No hunde a Panamá. ¿A quién es el que hunde? Creo que sí es a Panamá. No me acuerdo si fue Honduras o fue Honduras, me parece, o fue Trinidad y Tobago. Un equipo de CONCACAF, de esos dos. El caso es que no clasificó a México. Estados Unidos clasificó a México con aquellos goles de diferencia que hizo en la segunda parte estaban jugando al mismo tiempo. Y bueno,
allí ya empezó a haber unas cosas medio extrañas, ¿no? Medio singulares. Sí, 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 sí. Y no fue Sí. el único caso, porque también me parece que en el siguiente también hubo allí, no me acuerdo qué selección fue goleada, también de CONCACAF, que venía jugando en casa, perdió y le posibilitó a México también clasificar. A lo que voy es esto, que realmente México, de 2 mundiales hacia atrás a hoy, no ha tenido competitividad en su zona. Esta vez se clasificó como tercer lugar, dado a que siempre ha habido esta situación también singular de que se amplían los boletos y que son 3.5, y en fin, algo bastante ya ridículo. Yo pienso que esto hace patente que México clasifica a los mundiales por su competitividad mercadológica. Así es. En los últimos 3, contando ha sido por eso que ha clasificado la selección al mundial, no por su competitividad deportiva. Y eso no le debe de doler a nadie, ni debe ser un escándalo, ni hacer mayor cosa a la daca de ello, porque es una realidad, es algo patente. A FIFA le conviene mucho que México vaya a los mundiales, porque provoca una derrama económica considerable, muy considerable, y en dólares, porque la mayoría de los mexicanos que van a las justas mundialistas hoy, pues son los que trabajan en Estados Unidos y ganan en billete verde, y eso les posibilita asistir a los mundiales, los hace susceptibles de consumir a un buen nivel, a un Bueno, alto nivel. bueno, Juanito, es que hay gente muy, no quiero decir muy loca, voy a decir muy apasionada. Hay gente que se endeuda para toda la vida con tal de ir al mundial, ¿eh? Sí, pues eso era antes, digamos que hace 15 años, 16 años era así, es más, hace 20 años era así, pero este siglo ha cambiado mucho también la configuración del consumidor del fútbol que asiste a los mundiales, y México pues ha exportado mucha mano de obra, tanto calificada como no calificada, a los Estados Unidos. Y allá las personas pues ganan 4 o 5 veces, a veces más, lo que se gana aquí por el mismo trabajo. Entonces, yo recuerdo un amigo, me acuerdo del Mundial del 94, que él era taxista y decía, no, pues yo voy a ahorrar todo lo que pueda porque para que este Mundial pueda yo ir a Estados Unidos a ver a la selección. Y bueno, eso pensaba él aquí, en las condiciones de mercado que entonces había aquí en México. Ajá. Pero en Estados Unidos la perspectiva es todavía más amplia. Es más amplia porque con un año de trabajo que usted, pues ahora sí que se amarre el cinturón y haga ciertos ajustes, pues alcanza a ajustar para irse al mundial. Bueno, Con- también puede ser, puede ser. Teniendo ese proyecto. Y claro, nunca faltan los de aquí que, como usted dice, pues se endeudan de por vida para asistir a un mundial. Eso también sigue ocurriendo. Pero ahora el mexicano que está en Estados Unidos pues tiene una posibilidad de consumir fútbol a un nivel de precio bastante considerable. Ya ve cómo se llenan los estadios con los partidos moleros. Sí, sí, claro, y además no es poca cosa, ¿eh? Dice Alfredo Jalife que el nivel de mexicanos ya es bastante y que hay que diferenciarlo de los latinos, ¿En qué sentido diferenciarlos de los latinos? porque la sociedad norteamericana cataloga a los mexicanos, a los colombianos como latinos, O hispanos, ¿no? La a todos famosa. los hispanos, sí, 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 Ajá. latinos. Pero lo que Jalife dice es que hay que diferenciarlos, porque si bien todos son hispanos, latinoamericanos, no piensan de la misma forma un mexicano que el resto de los latinos. Y yo creo que eso más bien es por la cercanía y por la tradición que ya se tiene. Es decir,
eh, un mexicano sigue pensando en México cuando está en Estados Unidos, a diferencia de un colombiano que ya no le interesa regresar a su tierra por nada. Y me parece que ese fenómeno se da en toda Sudamérica y Centroamérica. Pero los Bueno, mexicanos sí siguen teniendo un contacto porque tienen familia, van, vienen, están muy presentes, mandan remesas. Entonces, lo que él dice es que sí hay que diferenciarlo porque el manejo económico y cultural que se da es completamente diferente. claro, las circunstancias, yo más bien diría que son las circunstancias. El hecho de que sea la minoría más grande, de hecho ya hay proyecciones de que se va a volver la minoría más grande de emigrados en Estados Unidos, la mexicana, en los próximos años, no muchas décadas, unas 2 décadas más, y va a ser la más grande incluso que el sector afroamericano. Entonces, eso nos lleva pues a una gran cantidad de interacciones, tanto internas en el territorio estadounidense como entre territorio mexicano y territorio estadounidense de esos emigrados. Y bueno, el poder económico que tiene, ¿no? Porque, pues, sí, pues, vamos, seamos sinceros, ¿no? O sea, pues los mexicanos trabajan, o sea, no es gente que esté, como que esperando a que le caiga del cielo. Y mucho menos Trabajan, mucho menos en una sociedad como la norteamericana. no, pues, digamos que igual podremos hablar mucho de eso, pero el caso aquí es que esta población, para los mexicanos, la FIFA es siempre los está contemplando, y lo que dice usted es muy cierto, porque a partir de la selección de Miguel Herrera y de Osorio, pues no, México no ha tenido un nivel competitivo como que usted diga, pues vamos a ir a competir, a hacer un buen papel. Y de hecho, Ya ni siquiera el del gigante de CONCACAF, olvídese de eso. y luego vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué ya no es el gigante de CONCACAF? Y lejos de querer recuperar ese mote, lo va a perder y no hay vuelta atrás por la simple estructura deportiva que tienen los países, de Norteamérica. Exactamente, a eso iba yo. Tampoco podemos esperar que nuestro fútbol como selección sea competitivo cuando nuestro fútbol local pues no lo es. O sea, ¿de dónde queremos sacar competitividad si Híjole, ni siquiera, Juanito, si ni siquiera internamente la tenemos? yo creo que, fíjese que yo creo que el fútbol mexicano sí es competitivo. A mí me parece que sí hay una evolución en el fútbol mexicano, pero Bueno, es que también debemos establecer de qué estamos hablando. sí, porque Digamos que para para allá entre, iba, adelante. porque digamos que sí hay un desarrollo del fútbol mexicano, pero no del futbolista mexicano. No sé si yo alcanzo a explicar esta diferencia que hay entre el fútbol mexicano y el futbolista mexicano. Sí, claro, de hecho se ha hablado mucho de ello. El fútbol mexicano estructuralmente tiene muy buenas condiciones en general, porque también hay ahí sus puntos oscuros. Hay ciertos equipos y deficiencias estructurales y de organización. Pero en términos generales, tenemos equipos con buenos estadios, tenemos equipos con grandes aficiones, tenemos equipos con un gran consumo, Con grandes tenemos instalaciones, ¿no? tenemos equipos que producen un gran negocio, grandes ganancias, muchas grandes ganancias, instalaciones muy importantes, ¿no? Muy importantes instalaciones. Por ejemplo, las de Cruz Azul, que son instalaciones muy bonitas y muy funcionales. Eh, las de la América, ¿no? Las de Pumas. Las de Pumas, que ahí hay una como, bueno, ya Pumas a eso es un caso
aparte que tiene muchas contradicciones dentro de su propio ámbito, de la institución en la que supuestamente luego dicen que representa, luego dicen que no la representa, en fin, es un desbarajuste, pero digamos que sus instalaciones del Club Pumas de primera división pues son impactantes, son muy bonitas instalaciones también. En ese sentido, pues se tiene una buena infraestructura futbolística profesional. ¿Por qué no se desarrollan los futbolistas a ese nivel? Sería la pregunta. Ujú. Así es. No los tenemos, o sea, ¿cuánto tendremos que esperar para que surja otro Hugo Sánchez, otro Rafa Márquez, otro Chuy Corona? En fin, porque Chuy Corona, aunque no fue al extranjero, es un jugador de muy alto rendimiento. No, Muy alto. creo que la posición de portero es una posición tradicional en México, ¿no? Que ha dado Ha buenos dado, elementos. ha dado y lo sigue dando. O sea, me parece que ese chavo, ¿cómo se llama? Acevedo, Ajá, tiene buena perspectiva. yo creo que de él es la La próxima. portería en los siguientes mundiales si es que no pasa, si es que no Algo pasa rarito, algo ¿no? raro como estamos Pero, acostumbrados a pasar aquí. pero el fútbol se juega con 11 posiciones, Guiñón, no con una. Así es, pero pues ahí está el antecedente de Goicoechea, ¿no? Sí, sí, claro. Pero volviendo a nuestro tema, porque divagamos muy lejos Ajá. ya como Coche y la Argentina, que pues Argentina tiene una tradición futbolística diferente a la de México, muy competitiva, Gracias a y, Dios y, diferente, gracias a Dios y bueno, diferente. el asunto es que México del 2010 para acá, yo diría, tiene su boleto ganado de antemano y como ahora está de moda agradecerle a los compañeros que están trabajando en Estados Unidos por sus remesas, pues también les deberían de agradecer que México vaya a las justas mundialistas porque va por ellos es que va México Bueno, a las justas mundialistas. entonces usted dice que México tiene para competir dentro de las 32 selecciones que van al mundial, ¿no? Usted dijo una Yo digo, palabra al inicio que era participar o o competir, competir. Entonces usted dice que México va a participar en el mundial. así es, México va a participar. No tiene nivel competitivo ni siquiera aquí en su zona. Ya no es el gigante de CONCACAF, ya no es la selección que pelea por el primer boleto, por ser cabeza de serie de su zona. Y como usted lo estaba mencionando, cada vez menos va a serlo. ¿Por qué? Porque la estructura deportiva es más competitiva, para decirlo en términos claros, en Estados Unidos y Canadá. Okay. Porque pese a que allá también hay vicios, hay también metodologías, y hay récords, y hay una serie de cosas que aquí se soslayan de manera muy olímpica o muy así Fíjese por dar por el triunfo que y, dígame. y no se toma en cuenta el palmarés ni de deportistas ni de equipos. Fíjese No se que respeta. sí, eso, aunque no juegue un papel importante, creo que mucho de lo que hace un jugador amateur es su carta de presentación y es su argumento para entrar al nivel profesional. Que vamos, todos nosotros lo hemos visto en los drafts que hacen y las estrellas que ya salen hechas unas estrellas de las universidades y pasan al ámbito profesional y salen hechos unas vedettes, ¿no? Sin embargo, esas personas tienen un récord que respalda su trabajo, ¿no? Su desempeño futbolístico, deportivo. Y la apreciación que de ellos se tiene a ser profesionales.
Por ejemplo, el caso del básquetbol, del fútbol americano, del atletismo en Estados Unidos es paradigmático. Para empezar, muchos de estos muchachos están en las universidades precisamente por rendimiento deportivo. Ya desde allí ya hay una selección muy fuerte de inicio, de origen. Son gente competitiva, por definición, porque si no fueran competitivos deportivamente, pues no tendrían la oportunidad de una formación universitaria. Y luego ya dentro de las universidades, en competencia interuniversitaria, pues empiezan a destacar todavía más. Entre ellos, entre los que ya fueron seleccionados por ser buenos competidores, hay otra selección todavía entre ellos, por la competencia que entre ellos se da, en las competencias colegiales. Y eso va creando un nivel de competitividad muy alto, muy alto. Ya cuando pasan a profesional, pues, ¿qué se puede decir? Ya entran a la competencia de las grandes bolsas, del gran dinero. Pues Y eso está pasando poco a poco con el fútbol en Estados Unidos. creo que ¿No? creo que en la parte de fútbol, bueno, sabemos que del fútbol americano, del béisbol un poco menos, porque yo no he visto que haya o sea, el reclutamiento en el béisbol es otro, ¿no? Es diferente. Sin embargo, en el básquetbol y en el fútbol americano Y ya en el atletismo. y en el atletismo, pero todo es digamos olímpico ahí. No tienen un Sí, campo de mercado para tan amplio, por así decirlo, ¿no? Se abre la liga de fútbol soccer, y de alguna forma empieza a responder al mismo esquema que traen, de principio no, pues porque obviamente no hay la estructura todavía, aunque tienen la infraestructura, no tienen la estructura todavía, pero se va sembrando la semilla. Entonces al momento de que se empieza a popularizar el fútbol soccer, la juventud ve una posibilidad en jugar fútbol soccer, y a su vez, jugando fútbol soccer, tener una educación universitaria. exacto. No sé si usted lo sabía, pero en las edades previas al college, a la universidad, el deporte más practicado en Estados Unidos, ¿sabe usted cuál es? ¿No? ¿Cuál? El soccer, El el soccer. fútbol soccer, en las escuelas y sobre todo por las niñas. Sí, Es sí, muy de eso sí, me parece que Estados Unidos sí tiene una tradición en el fútbol femenil ya de muchos años. y ya ve que han sido campeonas mundiales. Sí. Y bueno, es que responde a lo mismo que hablábamos hace rato, ¿no? El fútbol es muy sencillo de jugar. Vamos, si bien necesita usted un cierto equipo, no es tan grande como lo puede tener el fútbol americano, que eso es cubierto por el colegio, ¿no? Me parece, Así pero es. pues a final de cuentas no es lo mismo lo que se gasta un colegio en equipar a un equipo de fútbol a equipar a un equipo de fútbol americano, ¿no? Que pues son muchísimos más por la especialización que tiene ese deporte. Y recuerde usted que también este tipo de cosas a las escuelas les dan presupuesto por méritos deportivos. O sea, es una cadena de inversión muy interesante la que hay en Estados Unidos, porque cuando se tiene un buen equipo deportivo hay atención a las escuelas en sí para que se invierta en canchas, en equipos, en varias cosas. Entonces, el fútbol poco a poco está tomando raigambre en el sector estudiantil de Estados Unidos, por lo que usted está mencionando, que brinda la posibilidad para quienes no tienen el poder económico de llegar a una universidad por una beca deportiva, teniendo un buen rendimiento como jugador o como deportista, en este caso en el fútbol. Y todo esto va creando competitividad, como estoy yo insistiendo, hay competitividad desde temprana edad, o sea, no es una cuestión de que
ya me voy a hacer profesional y ahí voy a empezar a competir. No, estás empezando a competir desde la secundaria, desde allí estás empezando a competir para poder acceder a beneficios, tanto tú como individuo, estudiante, como la institución a la que perteneces. Entonces, eso va a crear una inercia de competitividad que se va a reflejar en un mediano plazo, pues en las grandes justas deportivas como los mundiales, ¿no? Y ya lo hemos visto. ¿Quién nos ha eliminado últimamente de los mundiales? Pues Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Así es. Cosa que pues bueno, en el 2002 fue, digamos, se la comió toda el Vasco, ¿no? Todita. Sí, bueno, por querer personalizar, pero ya viéndolo en un enfoque global, y vuelvo a lo que yo comenté hace rato, no tiene nuestra liga la competitividad, ya lo acabo usted de decir, en términos de deportistas, futbolistas, para hacer frente a la competitividad de otras estructuras deportivas como la de Estados Unidos. Y no sabe cómo lo pueda ganar, ¿no? O sea, yo veo las supuestas mesas de análisis que se pelean un tanto sin argumentos por decir que Estados Unidos todavía no supera a México en lo deportivo. Bueno, yo no sé si son absurdos o son aferres mercadológicos para yo creo que es no devaluar mercadológico. no devaluar el poder mercadológico del producto. Yo creo que es mercadológico y además sin fundamentos sus análisis, porque deportivamente México no tiene con qué competirle a Estados Unidos. Por la simple estructura y la tradición que tiene, México no tiene cómo competirle a esa forma de crecimiento que tiene Estados Unidos en cualquier deporte. Entonces, si bien a Estados Unidos no se le han dado los resultados por X o por Y, se le están empezando a dar, y una vez que los tome, ya no los va a soltar. O Bueno, sea, no se le han dado, me permito hacerle una acotación, no se le han dado con respecto a los equipos de tradición competitiva mundialista futbolística, pero con respecto a nosotros, claro que ya se le dieron. O sea, nos ha eliminado 2 veces en una justa mundialista. En la calificación nos han dejado atrás en los últimos tiempos. Yo no entiendo esa necesidad de no reconocerles el mérito. No, sino de la lógica mercadológica. En realidad están por encima de nosotros desde hace 20 años para acá que han hecho su trabajo. Están haciendo mejor su trabajo y están obteniendo mejores resultados que en México, tanto dentro de CONCACAF como en el Mundial. Digo, la prueba de que nos hayan eliminado en Mundiales, yo no sé cómo se puede rebatir eso. Por eso le digo que aquí no hay seriedad en cuanto al palmarés. O sea, si tú te estás enfrentando a un equipo, ya lo habíamos dicho en el caso, por ejemplo, de Cruz Azul y América, que es el encuentro de fútbol más competitivo de nuestra liga en realidad, porque son los que se han enfrentado más veces en fase de liguilla y en más finales. Allí están los números, no hay más que decir. Entonces, ¿por qué no se asume lo mismo con respecto a Estados Unidos y México como selecciones de fútbol? Es una simple aferre mercadológico que en esos términos se entiende porque no quieren devaluar el producto. Pero el récord, como usted lo menciona, allí está. Así es, o sea, es algo que no se puede quitar, ¿no? Y la verdad es que solamente hay que ver cómo ha crecido el fútbol de Estados Unidos, el futbolista de Estados Unidos, que es más profesional todavía que el mexicano. Digo, yo no estoy al pendiente de las selecciones de la selección de Estados Unidos, pero vamos,
Yo no creo que pasen las cosas que pasan en México tan solo por una palabra, ¿no? Disciplina. Y la manera en que se guardan las formas por todo lo que rodea al negocio, porque pues allá se trata de cuidar el negocio y se cuida en serio. Entonces, pues hasta desde ese enfoque mercadológico que también lo tiene Estados Unidos, pues favorece su competitividad deportiva. Lo que no ocurre aquí se tiene que ver por qué el enfoque mercadológico que produce un buen negocio, un gran negocio que da oportunidad a mucha gente de trabajar, que permite el movimiento de mucho consumo, ¿por qué no incide en el mejoramiento de la competitividad deportiva del equipo? Esa debería ser la pregunta que, si se tomara en serio el deporte, se debieran plantear los dueños de la Federación Mexicana de Fútbol y de los equipos. ¿Por qué? Pues porque eso mejoraría todavía más el negocio. Imagínese usted a la selección mexicana llegando a un quinto partido, ¿cuál sería el nivel de consumo y de mercadología que se produciría? Sí, no olvides, se acaba la cerveza en México, Juanito. Por supuesto, pero ni siquiera eso se lo han puesto a pensar o no les interesa, o vaya uno a saber cuál es lo que subyace a todo esto. Primero se acaba la cerveza, se acaban las playeras, pues, puta, yo creo que se acabaría todo, ¿no? Y se podría hacer, porque México tiene una tradición futbolística que allí sí podemos decir que somos más que Estados Unidos en cuanto a esa tradición futbolística, con una liga de, pues ya de muchas décadas, con equipos de más de 100 años de existencia. En fin, hay ahí cosas valorables que podrían incidir en la competitividad, pero pues son las cosas que nadie rescata, que nadie menciona. Eso es bastante patente como realidad, digamos que triste, de nuestro fútbol. Y las cosas positivas, que sí las hay, porque sí las hay, no se rescaten y no se agreguen a una posible solución de mejoramiento de la competitividad de nuestro fútbol. Bueno, pues siendo así, entonces México económicamente va a competir Por supuesto. y Y va a participar en lo deportivo. claro, pues sí, a formar parte de la fiesta que insisto, no tiene nada de malo, pues ya vimos que hay muchos beneficios en términos de mercado y de economía, y que qué bueno, eso está bien, porque a mucha gente nos hace falta, y también nos Bueno, hace falta el entretenimiento, porque qué triste sería, así como de por sí como están las cosas, y luego que la selección no llegara a un mundial. Imagínese bueno, cómo lo pasaríamos. digamos que bueno, México ya está en el mundial. Ahora salen dos pelados, como Carlos y José, ¿no? ¿Cómo se llamaban los dos amigos, los que venían del MAPI? a decir que México va a participar, pero no va a competir. Solamente va a competir en lo económico. ¿Usted cree o usted piensa que el impacto sería el mismo si se tuviera en cuenta que México solamente va a participar? Por supuesto que no, por supuesto que Okay. no. Empezamos hablando de que en nuestra sociedad, como en todas las sociedades, pero en particular en la mexicana, vivimos en la representación. Okay. Es Y interesante. por ahí dice el dicho que como te ven, te tratan. Entonces, si se hiciera hincapié en que realmente México no tiene un nivel competitivo, pues se pierde la ilusión para mucha gente. Yo no la perdería, porque yo entiendo que es un entretenimiento y a mí me da gusto ver que México se enfrente a selecciones regulares, malas, muy buenas. Yo creo que se tiene que A mí me enfrentar gusta ver a el lo fútbol. mejor, a lo mejor de lo mejor. A mí me gusta ver el fútbol. Fíjate que yo soy un poquito más amplio. Inclusive un partido maleta lo disfruto.
No sé por qué, a mí me gusta ver el fútbol. Sí, la verdad. Ajá. A mí me gusta ver el fútbol. Yo puedo aventarme el partido más infumable y me divierto. Pues sí, se la pasa platicando horas de fútbol, ¿cómo no le va a gustar? Entonces creo que como yo hay muchos aficionados que entendemos la situación de nuestra selección y nos da gusto, no es que nos conformemos, tampoco, pero nos da gusto que nuestra selección pues esté en el mundial y haya jolgorio y que vamos a ver el partido y a ver cómo nos va y que ya perdimos y etcétera. Fíjate. Todo lo que rodea el fútbol y ya ganamos y ya metió gol fulano, porque es muy bonito cuando Borghetti le metió gol a Italia sobre Bueno, la marca de aquel precioso. legendario defensa, que ahorita se me va el nombre del legendario defensa que era leyenda ahí en Italia y lo estaba marcando. Pues a mí me dio gusto, me dio alegría, y, aunque yo sabía que en un partido Precioso churro que se a aventó matar o ese cabrón, morir, sí. en un partido a matar o morir, pues nunca íbamos a ganar a Italia, ¿no? Entonces, creo que hay aficionados como yo que entendemos muy bien cómo es la situación y disfrutamos. Pues fíjate Pero que, bueno, termine. pero la generalidad del aficionado, pues vivimos en la representación que por no llamarle ilusión, le llamamos representación. Y si usted destruye esa representación o la cambia en un sentido negativo, pues a la gente no le gusta seguir cosas negativas. La gente tiene que sentir que sigue algo positivo. Sí, fíjese que yo en esa en ese partido, porque se ha de acordar que fue en la madrugada cuando México pierde con Estados Unidos, fue como a las 2 de la mañana que empezó el partido. Más o menos me acuerdo. Y Se está refiriendo usted al Mundial en Asia. sí, en el Corea-Japón. Ajá. Pues yo no lo terminé de ver, apagué la tele. Y de hecho, fíjese que sí hay una ilusión y no sería lo mismo. Sin embargo, a mí no me da gusto, me da como un poco de coraje y frustración porque la verdad es que sí se tiene todo, o sea, vamos, no tenemos las condiciones sociales como las tiene algún equipo de África, ¿no? O algún equipo de Sudamérica. Nosotros los mexicanos podemos tener un chingo de problemas. Sin embargo, tenemos todo para poder destacar en deportes como el fútbol. Y eso es algo que cuando uno ve esta representación que es un mundial y ve cómo no se puede dar ese siguiente paso. Bueno, a mí más que otra cosa sí me enoja. Me enoja porque, como lo decimos, el fútbol es una representación de lo que es la sociedad mexicana. Pues mire, ahorita que acaba usted de mencionar eso y que pues se relaciona con muchas cosas. Se dice, en términos así generales, que México es la 15ª economía del mundo. Entonces, pensando con una cierta lógica, diríamos que pues merecemos ese 15º lugar en todos los ámbitos positivos de lo social y lo internacional. Deberíamos de ser el 15º país en educación, el 15º país en rendimiento deportivo, y así nos podemos ir en salud. Algo que se correspondiera con ese tamaño de economía que objetivamente representa a México para el mundo. Pero ahí está el reflejo de todos los problemas que usted menciona que tiene el país, que por alguna razón no se corresponde ese tamaño de economía con fenómenos como, pues, el más importantes como el educativo, el de salud, el de empleo, el de calidad de vida. Y eso también va a dar, pues, a reflejarse en el fútbol. Yo siento que puede sonar muy exagerado lo que estoy diciendo, pero así es. Y habría que ver entonces cómo podríamos hacer que se corresponda, por lo menos en el fútbol,
ese 15º lugar mundial en economía, en tamaño económico, con un rendimiento deportivo. Y sí da coraje, porque pues sí es triste, es muy triste cuando se acaba el mundial para México, siempre. Se acaba esa ilusión, ese globo de Cantoya que algunos inflan, y que algunos ya sabemos que allí se va a acabar, porque pues no hay para más. No hay Pero no por eso deja de ser triste, sí es triste, porque Claro, dice no, uno, o sea, es que cuando usted ve a un país como Croacia, con todos los problemas que tiene Croacia, con todo lo que vivieron los croatas en los años 90, que son los que llegan a la final, usted los ve y dice, ¿cómo es posible que personas que tuvieron tantas trabas, tanta dificultad para llegar a una edad adolescente, puedan practicar un fútbol y generar un ambiente de equipo como tal para llegar a esas instancias? Y tiene tipos como estos, que lo que más le preocupa es poder meter edecanes a la concentración. O sea, ahí es cuando no alcanza a checar de verdad. La gente no valora lo que tiene. es lo que usted mencionó hace rato, en realidad el seleccionado mexicano no sabe lo que representa, no tiene la menor idea. Él está en su burbuja de que tiene derecho, porque pues ahí, aunque no lo tuviera, tiene la potestad, puesto que allí está, de su carrera deportiva, de su bienestar individual, familiar, y ya, porque ni siquiera tiene objetivos deportivos, ¿eh? Por más que hablen, no saben qué es eso, porque ¿cuándo van a hablar de un objetivo deportivo si no han ganado nada? O sea, es ilógico. No es como otros fútboles que tienen tradición de logros y de objetivos deportivos, que ellos pues siempre pueden plantear, pues ganar una Copa Libertadores, ganar una Copa América, ganar un mundial, en fin. Eso no existe aquí, no está en el horizonte de ningún jugador. Ellos salen nada más a quedar bien en las declaraciones, pero internamente ellos están Claro, ajenos ¿no? a todo Claro, eso. claro, claro. Es como política, lo que es políticamente correcto, ¿no? O sea, tú puedes Exactamente. decir que lo vas a dar todo y que tu objetivo es quedarte en Cruz Azul y que Cruz Azul es el más grande, pero es lo que tienes que decir cuando en verdad lo único que te interesa es que te paguen, ¿no? Por Cobrar lo más supuesto. que se pueda, porque no hay en sí, y eso es un reflejo también de cómo llevan su vida como deportistas y como profesionales. Entonces, pues, desgraciadamente, el grueso de lo que es el deporte en México, y en este caso el fútbol, pues así funciona, ¿no? No hay objetivos claros más que llegue para el representante, pues poner a su técnico para que le consuma jugadores, ¿no? Y que Y así eso se no, vaya, dígame, sí, adelante. no, y que así se vaya, engranando el status quo del fútbol mexicano, ¿no? Y que es lo que no se puede cambiar, y cuando alguien intenta cambiar toda esta parte, pues le ponen el pie, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? O sea, y ahí tenemos varios antecedentes, ¿no? Lo que le pasó a Poncho Sosa en San Luis, ¿no? Cómo corrieron a Matosas porque San Luis, que no era tradicionalmente de aquí, del fútbol mexicano, trajo a un técnico que por pacto de caballeros ya no podía dirigir en el fútbol mexicano. Pues ahorita con lo que usted acaba de comentar me surgió una inquietud, porque además de todo ello, parece que hay una animadversión hacia el ganador, hacia el triunfo en el fútbol mexicano y en general en el deporte. Mencionaba usted el béisbol, pues hemos tenido beisbolistas destacadísimos, ganadores de series mundiales,
hemos tenido boxeadores destacadísimos, campeones mundiales, clavadistas, por ahí que otro deporte. Actualmente Marchistas, ¿no? la muchacha esta, la marchistas, la Longoria, que es pentacampeona mundial de su deporte. Racquetball. Y sin embargo, pues no se habla de ellos. Taekwondoístas con medallas de oro, levantadores de pesas, en fin, de lo que me viene a la memoria así a bote pronto. Gentes que han llegado de verdad al top de su deporte, y no a nivel local, o sea, a nivel mundial, internacional. O sea, ahí tiene el ejemplo de Ana Gabriela Guevara, ¿no? También Ana Gabriela, al margen de su cuestión política como deportista, una gran deportista. El mismo Hugo Sánchez, ¿no? Que dio lo máximo en su rendimiento allá en Europa con el fútbol español. En fin, ¿y por qué no se asimila eso? ¿Por qué no se promociona eso? ¿Por qué no se reconoce? ¿Por qué se soslaya? ¿Por qué se sigue, por decirlo de una manera neutra, promocionando imágenes como la de Ochoa, que bueno, bien que mal, ya dio una medalla olímpica de bronce y es un mérito importante. Pero sin embargo, necesitamos que nuestro fútbol tenga otro tipo de perspectivas, de horizontes. No lo sé, me surge así de pronto esa inquietud y ese malestar, es un malestar. Porque si en otros ámbitos deportivos que son durísimos, como el box, El box, ¿no? El box es es una tortura. O sea, la verdad es que tan solo para practicarlo ya a nivel profesional, puta, es un asunto de disciplina total, ¿no? O sea que no puede tomar más agua de la que deba, eso sí ya es tremendo, ¿no? Y hay gente que lo hace y México tiene una tradición boxística, puta, de los mejores del mundo, ¿no? como el deporte olímpico, que exige tanto para lograr algo en el deporte olímpico. El ciclismo, recordemos que también ha habido medallas en ciclismo, y que son, como usted dice, deportes que exigen lo máximo, y que cuando se van a las justas internacionales está uno compitiendo contra verdaderos deportistas que están entregándolo todo. O sea, no es una cuestión de que a ver, ¿no? Es una cuestión de que Claro, aquí vamos. Juanito, pero es a lo que, como diría Luis de la Peña, ¿no? Es a lo que voy, ¿no? Es que ahorita nos estamos enfocando en el deporte a partir del mundial, pero tan solo en premios internacionales de literatura, este en reconocimiento de matemáticas y de otras ciencias como la química, la economía, no me va a decir usted que no hay mexicanos destacables, ¿no? Y de los mejores que puede haber en el mundo. Entonces el asunto está en que México sí tiene la disposición y el recurso humano para hacerlo, a pesar de todas las trabas que hay. Pero, Lo que sí, pero, pues siempre hay algo ahí que se interpone, ¿no? Que se está metiendo el pie. No sé si es cultural. Yo creo que tendríamos que analizarlo a partir de varias cosas, pero el asunto es que material, pues se puede hacer, ¿no? O sea, sí se puede llegar a esos niveles, el que usted dice, pues ser la quinceava economía y tener esos mismos parámetros para todo. bueno, ahí lo que me está usted diciendo me lleva a pensar que el fútbol mexicano está estructurado para fracasar a nivel internacional. Ah, yo no lo quería decir de esa forma. Porque si en otros ámbitos deportivos donde no hay tanta inversión, porque no la hay, no hay esa lógica mercadológica, se han dado deportistas tan importantes. Es que, fíjese que volvemos a lo mismo, ¿no? Porque esto lo hemos tratado en la bandera azul siguiendo a la máquina celeste, y nosotros mismos hemos mencionado cómo está estructurado el status quo
del fútbol mexicano para que sea esa parte de que pues estén chupando dinero de ahí. Nosotros mismos decimos cómo los medios de comunicación enfocan a determinados personajes para que estén perpetuados dentro de la estructura. Entonces, pues parte del status quo, por ejemplo, en este caso Cruz Azul, pues es que siempre continuamente esté fracasando, ¿no? Para que usted quite a estos jugadores y traiga a otros. Sí, lógico, para hacer movimiento económico y no logro deportivo. Entonces, pues me parece que por ahí va el asunto. Es un símil, ¿no? El fútbol de la sociedad. Pero entonces vamos a que estamos condenados a regresarnos después de 4 partidos a todos los mundiales que vayamos, en tanto no cambie esta dinámica que han implementado. Yo creo que sí, pero pues el asunto va a cambiar en cuanto la afición, como nosotros decimos, empiece a tomar conciencia, ¿no? Y sea más exigente con su equipo, con el producto que está consumiendo. Al menos ya se empezó a ver eso en Estados Unidos en el reciente partido de la selección. Ya los compañeros migrados que están trabajando allá no son nada complacientes con la selección, y es que Y ellos pagan un dinero muy importante por ir a ver a la selección al estadio. sí, pero es lo mismo que decíamos el otro día, ¿no? O sea, ellos pueden pagar ese dinero y está bien, lo pueden pagar, pero yo creo que no solamente van a pagar, van por una ilusión. Ellos van ilusionados, o sea, el boleto les puede costar $20 o les puede costar 100 y lo van a pagar porque lo que No, ellos quieren es esa ilusión, ¿no? ¿cuál $20? Y creo que el boleto más barato estuvo en $250, Bueno, Toño. por decir un precio, ¿no? O sea, Sí, pueden pagar, pone usted 200, ¿no? Igual y se lo ponen en 1000, la gente lo va a pagar porque va ilusionada con un producto y no quiere salir decepcionada del consumo de ese producto. Entonces están en todo su derecho de gritar, de abuchear, hasta decir ¡eh! Claro, porque a final de cuentas no están ofendiendo a nadie, ¿no? Una cosa es que están manifestando un malestar. una cosa es que usted ofenda a alguien con la plena intención, y otra muy diferente es que alguien se haga el ofendido por eso. Es que allá no, es que en este tipo de cuestiones no se toma en cuenta la onda de la pragmática en la lengua allá, no están, ahora sí que no están listos para esa discusión. Pues no están listos para la discusión, pero sí están violando el derecho de expresión. Relativamente, porque ya ve que fueron más bien amagos de sanción, porque si hubiera sido estrictamente Claro, ¿no? O por sea, disciplina. México ya no estaría en el Mundial tan solo por... Exactamente. Y se volvió a imponer lo que decimos, la lógica mercadológica por encima de la supuesta disciplina que se quiere implementar hacia una afición. que se supone, ¿no? La supuesta disciplina. Sí, yo creo que México no puede quedar fuera del Mundial. Y si queda fuera, le abren un espacio ahí. Como que a lo mejor alguna, alguna selección africana va a decir, ay, es que fíjense que ya no puedo porque... ¿no? Y al día siguiente, Invitado, y el invitado es México, agregado. y el presidente de la federación que no va, pues amanece hinchado de dinero en las Islas Caimán, ¿no? Digo, a lo mejor Que ya pasó, compró un que billete del hotel. ya pasó de otra manera cuando Colombia iba a realizar aquel mundial y se resistió, y el 86 se lo pasaron a México pese a todo, y el terremoto que hubo, México no desistió y organizó aquel mundial del 86 cuando no le Claro, tocaba, porque claro. Pero era de Colombia ese mundial. ajá, así es, pero estaría de acuerdo que siempre el que pone dinero, porque todavía, si muchos mexicanos no lo saben, el impuesto de la tenencia fue un impuesto que se implementó
para sacar para poder recursos llevar para a cabo la Olimpiada del 68. Ajá, y se sigue arrastrando ese impuesto, ¿no? Pues son esas curiosidades singulares que pues no se dicen. Bueno, ahora ya incluso ya se dicen así como que, pues fue por eso, pero como que no se le da el peso que tiene para la población. Claro, ¿no? Así es. Pues, ¿cómo ve esta emisión de la bandera azul mundialista? Nos Pues muy movimos un poquito del interesante, porque tema, ¿no? se quedan muchos temas ahí alrededor, surgen otros, porque en realidad el fútbol está implicado a muchas actividades, muchos intereses, muchos fenómenos que están vigentes y están a la vista de quien los quiera ver, porque también hay mucho enmascaramiento, mucho Y discurso también hay que ser honestos, ¿no? También quien los pueda ver, porque también, digamos, hay gente que no le interesa, o por más que uno ponga el asunto sobre la mesa, pues no, ahora sí que la comprensión que puede tener no alcanza a dimensionar la complejidad del tema. Digo, con todo es que respeto, ¿no? esa es otra, porque también hablando de la atracción que tiene la justa mundialista, pues es el evento de eventos. Y justamente en términos proporcionales, es el evento deportivo más visto en todo el mundo. Porque un solo deporte convoca exactamente o más que la Olimpiada y que cualquier otra justa deportiva internacional. Y en la Olimpiada pues hay decenas de deportes. Aquí nada más estamos hablando de uno, Fútbol, pues es un solo deporte. como dice el eslogan de México 86, el mundo unido por un balón. Ese fue el eslogan, así es. Muy buen eslogan y muy cierto. Entonces, es un punto de partida para... Yo pienso que tampoco en la medida en que no se habla de esto, pues la gente no escucha, pero si uno habla de esto a partir de la atención que tiene el fútbol, pues podría ser que una que otra persona escuche también y se ponga a reflexionar y saque sus propias conclusiones. Pues esperemos, porque pues eso sería el máximo, ¿no? La máxima pues que podemos tener nosotros. Yo me quedo con eso que usted me hizo enunciar de que pues el fútbol mexicano está estructurado para el fracaso internacional. Y si no lo quieren ver así, pues que nos digan por qué no es así, pero ahí están los récords, están las competencias, Los hechos, ¿no? están los hechos, los datos, entonces pues no se puede hablar de una historia de éxito en términos deportivos en los últimos, ya vamos para 25 años o más de que no pasamos del cuarto partido. Entonces, deportivamente hablando, pues no hay tal éxito. Tendría que pasar algo extraordinario y que probablemente en este mundial que es un poco extraordinario ocurra. Pero pues pues siempre hay que cuestionar, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas? Claro. Y pues a mí me daría gusto que ocurriera para ya salir de la monotonía, ¿no? Porque eso de estar hablando del cuarto partido cada 4 años, pues como que ya, chole. Y también eso es lo que aleja mucho a ciertos aficionados, a los más jóvenes, porque ya se las dan, sí, otra vez, no me digas cuarto partido y adiós. Bueno, pues sí. Pues sí, ¿Qué te sí puedo fue. decir? Pues sí, así fue. Pues bueno, la conclusión a que podemos llegar en esta bandera azul, pues es de que México va a participar y pues en cuestiones de mercado va a competir. Exactamente. Y está bien. Son cosas que también hay que valorar porque ahora sí que el movimiento económico, como está la situación, no es algo que se Es pueda importante, soslayar es ni importante hacer menos. y sobre todo que la gente se empiece a dar cuenta cómo de qué forma puede gastar el dinero para que el dinero siga fluyendo, ¿no? Porque sí es importante que el dinero tenga un flujo, pero si usted se lo da a empresas que sacan el dinero de México o que se lo ahorran, pues no está contribuyendo a la economía ni mexicana ni familiar, y puede ser que hasta ni mundial, ¿eh?
No, porque aquí está la famosa dicotomía u oposición entre concentración y distribución, que a veces la gente confunde que distribución es que te den, no. O sea, distribución, si el dinero fluye, hay mayor posibilidad de que se distribuya más. Pero si el dinero se concentra en una sola persona o entidad, pues ahí es donde ya la situación se pone muy crítica para todos los demás, ¿no? Que no reciben esa concentración de dinero, ese flujo de dinero. Así es. El caso es que el dinero circule para que haya economía y para que haya oportunidad de que más personas se beneficien de la actividad económica. Entonces, pues ahí está una circunstancia a la que el mundial, en el caso de México, pues favorece porque pues hay mucha venta de productos, mucho consumo, muchas cosas, ¿no? Muchos empleos que, tanto directos como indirectos, que se generan, aunque sea por una corta temporada, que es un mes, pero allí están, ¿no? Un mes fuerte y todo lo que llevamos ahorita desde que se calificó, pues van a ser como 4 o 5 meses, que está generando economía el hecho de que la selección esté en el mundial. Entonces, pues eso es positivo y hay que valorarlo en su justa medida, sobre todo en las circunstancias en que un país como el nuestro se encuentra. Así es, y hacer a los jugadores conscientes Eso ya se de me esa hace muy parte. difícil. Pues sí, Eso sí, sí no, ya ve que muchos tienen caca en la cabeza. ya se me hace Saludos, muy, saludos al Chicharito. se me hace muy difícil que los jugadores tomen conciencia de eso. Muy, muy No, difícil. sí hay algunos. Ya, Muy toman pocos, conciencia ya cuando están grandes, ¿no? Pero pues ya, pero pues al menos reaccionan. más vale tarde que nunca. Nunca, pero no, ellos están ahorita en la vorágine de ser los estrellas y los seleccionados y todo ese rollo. No les da el contexto para Hace, ponerse a reflexionar a hace, esos hace, niveles. hace daño la fama, vea cómo quedó Maradona, pobrecito. Y sin embargo, Maradona fue una proyección importante para los argentinos, es muy valorado por los argentinos. Pues ya En fin, hablaremos, pongamos este tema para la siguiente bandera azul mundialista y pues aquí nos vemos en la siguiente emisión. sí, porque si no nos podemos seguir sin fin hablando de fútbol y bueno, aquí está, dejamos el tema y ya veremos en qué momento hacemos nuestra segunda instancia de la bandera azul mundialista. Bandera azul del mundial. Órale pues, Juanito. Pues Muy bien, entonces, Emilio. ahí nos estamos llamando. Exactamente. Dale pues. Sale.